Buenas noches, distinguidas damas y caballero, el connotado escritor Carlos Contarco, honra por su presencia en esta noche importante que tenemos que compartir experiencias y compartir lo que significa este homenaje al libro. Como primer punto tenemos la doctora Silva, que con las palabras de bienvenida y presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches. En principio quiero saludar a todos. Vicepresidenta presidente de CODEPIS, Aurelia Salazar, a distinguida social, doña Lidia de Contarco, a don Carlos, a todas las socias de las instituciones. Quiero decirles que hoy Estrada Sainz ha decidido hacer homenaje a mí. En realidad, el Día del Libro es el 26. Sin embargo, bueno, son varias las instituciones que hacemos homenajes al libro y a los derechos de autor. En principio quiero saludar a todos, agradecer por su presencia, decirles que yo hago este homenaje al libro en la presencia de un connotado escritor como ha sido Gabriel García Márquez, y de quien se va a referir a mi amiga, la licenciada Clarisa Ruiz Correa, quien es gestora cultural para Colombia y además que ha aceptado tan gentil invitación para hacerlo, para hacer la presentación. Un homenaje al libro que se habría editado. Posteriormente se editaron muchísimos más y fue precisamente el Quijote de la Mancha del distinguido don Miguel de Cervantes Saavedra quien habría escrito esa obra que habría muchísima venta, que habría sido traducida a muchos idiomas. Es así que rindo mi homenaje a este escritor, cuanto su libro también es inherente a sus derechos. Nadie debiera atreverse a vulnerar esos derechos, porque los derechos deben ser preservados por toda la sociedad hacia los escritores que hacen el trabajo, que han tenido la dicha de presentarnos esas obras. Presento también mi homenaje a Gabriel García Márquez, porque después de Miguel de Cervantes Saavedra, él como escritor y de Isabel Allende como escritora mujer, además, habrían sido los escritores más. Y solamente esto lo han hecho a partir de hace 50 años atrás o más. Pero se han traducido a muchos idiomas y nos presentamos a ellos y lo hacemos. Es decir, el día del libro para todos, para toda la sociedad, hacer un homenaje a aquel libro que no debe ser un instrumento que está de repente en la biblioteca. Sin embargo, si ese libro no ha sido abierto, no nos sirve. Es comúnmente que si no ha sido abierto, no sirve. Entonces, y algo que es inherente es el derecho de autor, porque respetando al libro y conociendo la historia de ese libro, conociendo el contenido, conoceremos a ese autor, sus derechos, a quien no debemos vulnerarle, de quien debemos respetar, y esos derechos de autor que en todas las legislaciones del mundo casi está ya previsto para su respeto. Es así que en nuestro país está la ley 1322, que es la ley de derechos de autor y del cine. Entonces, esa ley para nosotros, aunque no es muy conocida, y de repente como CODECLI o como UCLI, y con la coordinación de los clubes del libro, deberemos hacer un para conocerlos. Muchas gracias a Clarisa, una directa amiga que la conocí hace tantos años,
en otro evento como fue el Carnaval de Oruro. Muchas gracias por su aceptación a esta invitación y te ruego, Clarice, que continuemos con esto, no sin antes decir que aquí mi amiga Esther va a dar lectura a un pequeño gran currículum porque he tenido que resumir bastante. Muchas gracias. Clarisa Ruiz es gestora cultural y escritora graduada en filosofía de la Universidad de París y máster en educación y desarrollo social de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas. Fue subdirectora del Festival Latinoamericano de Bogotá, directora de la Casa de Teatro Nacional, directora de la Academia Superior de Artes de Bogotá, hoy Facultad de Artes de la Universidad Distrital, directora del Teatro Colón, directora de la Fundación Liebre Lunar, dedicada al fomento de la educación artística y cultural a través de proyectos de Bogotá y diferentes municipios del país. Ruiz es asesora de la Corporación Manos Visibles en su programa de lectura y escritura Vení, te leo. Ruiz es actualmente docente en varias universidades en gestión y políticas culturales. Es autora de libros para la infancia, algunos de los cuales han sido reconocidos a nivel nacional e internacionalmente. Es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Colombo-Francesa y ha sido distinguida con una moción de reconocimiento por su trabajo para la profesionalización de artistas por la Universidad de Antioquia, con la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura de Francia. Gestora cultural, docente y escritora, nos está visitando hoy a través de una presencia virtual. Nosotros agradecemos su presencia y reconocemos su trabajo y esperamos su palabra. Ella se define como macondiana de corazón, porque es una gran admiradora de García Márquez. Muchas gracias, bienvenida con ustedes, Clarisa Ruiz. Muchas gracias. Quisiera primero que todo expresarles la viva emoción que tengo de estar con ustedes allá, cerca de las estrellas, en los Andes, en el altiplano, y decirles que mi visita a Oruro la llevo en el corazón y la llevo en mis historias como una gran experiencia espiritual, y la amistad con René Cueto y con Silvana es una amistad que me enriquece. Muchas gracias al Círculo de Lectura Milena Estrada Sainz, que me invita y a compartir este amor que tengo y que he podido expresar a lo largo de mi carrera. Yo le comentaba a Silvina que voy a hacer un pequeño recuento relacionado pues con mi acercamiento a García Márquez, ¿no? También saludo a los presentes que están y les agradezco mucho su escucha y espero que podamos conversar un poquito, no seré muy larga, ¿no? En el año 67, mis padres, que eran ya conocidos con García Márquez, recibieron dos autógrafos que yo tengo acá y quería mostrarles, ¿no? Están el primero, que no tiene tapa todavía, que perdió su tapa en los vaivenes de la casa, es la primera edición del Coronel no tiene quien le escriba. Este libro antecedió a 100 años de soledad.
¿no? En pocos años. Este libro fue editado en 1961 y García Márquez ya había abandonado su carrera de abogado, había decidido que se iba a dedicar a escribir y a trabajar en el periodismo. Entonces, él se fue para París y estando en París escribió este libro tan hermoso que yo adoro, que es El Coronel, no tiene quien le escriba, ahora volveré sobre él. Estando allá, sobrevino una dictadura militar en Colombia, una corta dictadura militar, pero una dictadura militar que pues provocó que cerraran el periódico para el cual García Márquez estaba trabajando, el diario El Espectador, que todavía se mantiene en Colombia. Entonces, pues la familia García Márquez pasó momentos muy difíciles. Después llegará este libro, esta es la segunda edición, ya ahorita les mostraré pues la dedicatoria que él le hace a mi mamá y a mi papá. Y aquí pues está de puño y letra, años después, en 1967, cuando se publica el 100 años de soledad. Esta edición es la segunda edición de junio de 1967. La primera edición tiene una tapa diferente y fue, si no estoy mal, de abril. En 2 meses, algo así como 2 meses, se agotaron 8.000 ejemplares en toda América Latina. Se editó en la Argentina y en 2 meses se agotaron los 8.000 ejemplares y tocó hacer otra nueva edición. Al día de hoy, como lo recordaba Silvina, este es uno de los libros de lengua española que, como el Cervantes, el Quijote de Cervantes, es traducido casi en todos los idiomas. Hoy se han vendido más de 25 millones de ejemplares de este libro y en el Congreso de la Lengua que se celebra ahora en Cádiz en estos mismos días, han dicho que es el libro o la obra, el escritor más traducido en la lengua española. Esta edición entonces tiene los dos, voy a tratar de no perderme y mostrarles aquí en la presentación el facsímil de lo que dice. El primero dice para Teresa y Jorge Eliezer, esos son los nombres de mi mamá y de mi papá, que ya murieron, del amigo más antiguo del mundo, ¿no? Que parece como decir del ahogado más antiguo del mundo, ¿no? Como a él le gusta hablar. Y el de 100 años de soledad dice, para Teresa, está solo dedicado a mi madre, con la transparente memoria y la insidiosa verdad. Gabo le decían sus amigos, ¿no? Entonces, pues esta dedicatoria me gusta mucho recordarla, porque la última vez que yo vi a García Márquez fue en Cartagena de Indias el año 2005, cuando se realizaba el Congreso de la Lengua Castellana en Cartagena, y García Márquez ya se decía pues que estaba enfermo, que le estaban diagnosticando Alzheimer o demencia senil. En todo caso, él estaba presente en la sala y por la noche había un cóctel y yo me acerqué a hablarle y le dije, yo soy la hija de Teresa, ¿no? Yo soy la hija de Teresa y Jorge Eliezer. Entonces, pues mucha gente que estaba a mi alrededor, pues
como cuando aquí decimos meter la pata, cuando uno dice algo que no se debe. Entonces, pues me dijeron, mira, Clarisa, ¿cómo le pides a él que recuerde, no? Entonces él se quedó mirándome y mirándome mucho tiempo y yo sostuve la mirada y pienso que esta dedicatoria que habla de la memoria, de la transparente memoria, nos sigue uniendo a Teresa, a Jorge Eliezer, a García Márquez y a mí. Eh, Obviamente él no recordó a Teresa, no la recordó. Entonces, y después, pues todavía García Márquez, después de eso, vivió una década más, ¿no? Él murió en 2014 en Ciudad de México, ¿no? Cuando tenía ya 87 años, o sea que alcanzó a lograr entrar otra vez. Entonces les estaba contando de yo, el pueblito donde vivía García Márquez, donde él nació, se llama Aracataca. Queda en la costa Caribe y en esa costa Caribe hay un departamento que se llama el Departamento del Magdalena. Aquí nosotros hablamos de departamentos, de municipios y de regiones. La región es la costa Caribe, la más al norte es la Guajira, ¿no? La abuela de García Márquez venía de la Guajira, era iguarán, y después ellos eran familias que estaban en Aracataca, una zona bananera de mucho cultivo de banano, y cuando García Márquez tenía apenas un año, hubo una masacre de casi 2.000 personas por una huelga. Eso se encuentra en su libro de 100 años de soledad. Desde, mejor dicho, su abuelo, que era un liberal, el abuelo de García Márquez, un coronel que había luchado en la guerra de los 1000 días, nunca quiso callar esa tragedia y siempre la recordaba mucho. El niño, García Márquez, estaba muy chiquito al cuidado de los dos abuelos maternos. Entonces, pues quería mostrarles aquí un poco esa línea materna y la fotografía de la abuela. No sé si la están viendo. Me cuentan si la están viendo. Y esa abuela se llama Luisa Santiago Márquez, es la mamá, perdón, esta es la mamá. La abuela se llamaba Tranquilina Iguarán Cotes, totalmente muy guajira, ¿no? Muy indígena. Y estaba casada con el coronel Nicolás Márquez, al que el niño le decía Papá Lelo, ¿no? Y esta abuela era una mujer, como decía García Márquez, imaginativa y supersticiosa, ¿no? Y entre el abuelo y la abuela, entre Papaleo, Nicolás y Tranquilina, llenaban al niño de historias y historias. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días cada vez cuento más historias. Entonces, esos abuelos eran narradores naturales, algo que hemos perdido mucho en nuestra época contemporánea y que desde los programas de lectura y escritura debe también recuperarse, no solamente la lectura y la escritura, sino también la oralidad, la capacidad de contar historias y historias que vienen de la experiencia misma, ¿no? Entonces, esos abuelos llenaron al niño que los papás habían dejado mientras ellos iban a buscar instalarse en unas zonas del país, en el Caribe, pero un poco más, digamos, más florecientes. Ellos fueron a Sucre. El niño después
fue muy buen alumno y lo mandaron a Barranquilla, una de las grandes capitales del Caribe colombiano. Después de ahí siguió para Bogotá con una beca como las que todavía hoy estamos llenos de becas para que los muchachos puedan lograr continuar sus estudios superiores y y esas becas eh, lo mandaron para Bogotá, pero lo recibieron en el, eh, en el colegio de Zipaquirá, el mismo colegio donde después de muchos años estudió el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de lo cual pues él se enorgullece enormemente. Entonces, pues yo les quería contar que en esa época, en la época en que yo era niña, me llevaban de visita a Aracataca porque una tía mía se casó con un señor de allá. No era el mar, no era el mar, pero allá llegaba el tren, un tren que hoy ya no existe lamentablemente, y nos llevaban a pasar vacaciones. Entonces, pues yo le tengo un cariño enorme a una población que no tenía mayor atractivo, pero allá pasábamos en ese calor profundo de, de un pueblo bananero del Caribe colombiano, de los trópicos de América Latina, las vacaciones. Posteriormente, pues esta historia que se va enlazando, García Márquez llegó a Bogotá, estudió en la Universidad Nacional un tiempo, sobrevino el 9 de abril, que es una época donde mataron a Gaitán y se volvió eso el inicio de una cantidad de violencia en Colombia. Y eso marcará las páginas de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez es un narrador que supo contar pues todas las problemáticas de nuestra realidad colombiana, pero también las de nuestro continente. Entonces, aquí les muestro pues unas fotos que ustedes también probablemente conocen, son las de García Márquez cuando era bebé, están en su biografía de Gerard Martin, la biografía pues que, que es la biografía oficial, ¿no? Es esta de Gerard Martin, una de las biografías, ¿no? Está Gabriel García Márquez, jovencito y todavía sin esa mirada pícara y un poco confiada, más bien vemos a un joven que está como pensando que quiere mantenerse en el mundo y proyectarse, pero tiene un poco de timidez, ¿no? En esa mirada de García Márquez. Y aquí ya lo vemos cuando pudo lograr escribir en México, en Ciudad de México, eh, vendiéndola hasta la licuadora, eh, la novela que lo haría famoso, 100 años de soledad, ¿no? Entonces, pues ese jovencito fue el que creció con la historia de la masacre de las bananeras. Aquí, unos de los líderes de la masacre de las bananeras, una foto hermosísima que nos muestra de izquierda a derecha a Pedro Ríos, a Bernardo Guerrero, a Raúl Eduardo Maecha, a Nicanor Serrano y a Erasmo Coronel. Estas personas hacen parte de esos huelguistas que querían una vida mejor y que estaban haciéndole la huelga a la United Fruit Company que tanto conocemos por las páginas de García Márquez. Aquí está Macondo, esta es la casa de García Márquez tal cual está hoy. Mucha gente dice que pues ese estilo no hace honor a la verdad
Y la verdad es que yo conocí una, una casa, un macondo, una aracataca, realmente de sentarse a llorar, ¿no? Porque cuando llegué esa vez, había muchos jóvenes que venían de todas partes del mundo a conocer Macondo, vienen gentes llegadas de todas partes del planeta y vienen muchos jóvenes, ¿no? Y no es fácil llegar, ¿no? No es fácil llegar, pero les cuento que en esa época, pues hasta el baño era una cosa terrible, y eso fue pocos momentos antes de que García Márquez volviera a su tierra natal. Aquí está él en la estatua de bronce que le hicieron ante la iglesia en su pueblo, en ese Macondo nuestro, pero que es el Macondo de tanta gente, y esta es la iglesia de Aracataca. Entonces, pues yo quería recordarles pues que aquí está otro libro que fue formador en nuestras vidas, se llama Historia de un deicidio, de justamente Mario Vargas Llosa. Este libro, Mario Vargas Llosa, si ustedes se acuerdan, hubo una disputa entre los dos escritores y Vargas Llosa inclusive le pegó un puño en el ojo a García Márquez, ¿no? Y entonces él sacó de librerías este libro y solamente hace 4 años permitió que se volviera a publicar. Pero este libro está lleno de anotaciones. Aquí, pues todo el tiempo leíamos y estudiábamos la obra de García Márquez, ¿no? Está todo subrayado y escrito porque en él fue que leímos, ¿no? Después, en el año 2012, 2013, en la Feria del Libro, el alcalde Gustavo Petro, para el que yo trabajé, hizo ese famoso discurso, un famoso discurso que él hizo en abriendo la Feria del Libro, y aquí lo publicamos. Y en el año 2014, García Márquez lamentablemente murió. Yo era secretaria de Cultura de Bogotá y en homenaje a García Márquez pudimos sacar este libro que se llama Libro al Viento. Es una colección que saca más o menos 5 títulos al año, 4 o 5 títulos al año, completamente gratuitos, y se distribuyen en colegios, en plazas de mercado, para que la gente pueda leer y haya autores al alcance. Pedimos los derechos de 3 cuentos y una proclama. Voy a decirles, este es García Márquez trabajando en El Espectador, ¿no? Cuando jovencito todavía no se había ido a escribir 100 años de soledad, todavía no había como tomado esa determinación de aguantar hambre así fuera, ¿no? Y con su familia y sus 2 hijos, ¿no? Que eso es ser, mejor dicho, igual de valientes que un valiente guerrero, ¿no? Ante la vida. Y entonces, aquí en este libro, que sacamos muy rápidamente y editamos muy rápidamente, está, en este pueblo no hay ladrones, está el señor muy viejo con alas enormes, un señor muy viejo con alas enormes, y el rastro de tu sangre en la nieve, ¿no? Son 3 cuentos maravillosos, pero está una proclama del país al alcance, de un país al alcance de los niños. Ya cuando García Márquez había recibido el Nobel él lo recibe en el año 1982, cuando tenía 55 años, ¿no? Yo me acuerdo ese día cuando contaron que García Márquez había recibido, la noticia se dio más o menos a las 10 de la mañana, y yo les cuento que ahorita yo estoy esperando mi primer nieto,
y les digo que ese día sentí una dicha como la que tengo ahora por dentro. Y todavía la siento. Y entonces esa dicha de sentirse uno colombiano, orgulloso, y fuera de eso, pues como de alguna manera supremamente contento con la vida. Y eso fue lo que sentimos los colombianos ese día cuando nos dieron esa noticia. Entonces, todavía lo recuerdo, yo estaba por la calle y yo brincaba y quería abrazar a todo el mundo. Y yo creo que nos abrazábamos en la calle. Entonces, eh, ahí está Laura Melo que está diciendo que tiene el libro, pues yo le agradezco mucho a Laurita estar aquí. Y entonces, ese libro, pues fue nuestro homenaje. Después, otros colegas repitieron el gesto y han hecho otras publicaciones. Inclusive en una ocasión estábamos preparando la Feria del Libro y alguien nos dijo, estaban muy preocupados mis colegas, así como ustedes están ahora reunidos, diciendo, bueno, ¿a quién le corresponde? ¿A qué país invitamos? ¿A qué país hacemos? ¿No? Por ejemplo, la Feria del Libro que se está inaugurando esta noche aquí, tiene como país invitado de honor a México. Entonces, en esa época decían, ay, ¿a cuál país invitado de honor? Y yo levanté la mano y dije, invitemos a Macondo. Y ese año invitamos a Macondo. Y Macondo fue el país invitado de honor. Y eso fue muy bonito. Estuvimos muy, muy contentos. Y la Feria del Libro tuvo como su país invitado de honor a Macondo. Por eso me gusta cuando Silvana me invitó decirles pues que soy macondiana de corazón. Aquí inclusive hay un pequeño dibujo y hay por aquí tengo, si alcanzo a mostrarles, un mapa de Macondo, un mapa de Macondo. Se hizo hasta el mapa de Macondo. Entonces, preparando pues esta intervención, eh, yo quise hacer dos cosas. Una lectura de algo que nos une, porque cuando García Márquez recibió el premio en Suecia, él escribió un texto que se llama La soledad de América Latina. Y pues yo conozco a algunos artistas y gente maravillosa de Bolivia, ¿no? Y pues me gusta reconocer eso. Y García Márquez reconoció eso que nos une a los latinoamericanos. Entonces, no sé si les aburre si leo un poquito de ese texto que hizo en Suecia. Es muy, muy bonito porque él hace un homenaje después de haber recogido pues y demostrar lo duro que es América Latina, también muestra todas las cosas hermosas, ¿no? Y nuestra biodiversidad que hoy tenemos tanto que cuidar y que tenemos cada vez más conciencia de cómo tenemos que cuidar este pulmón que somos del mundo, ¿no? Entonces aquí voy a leer solamente un pedacito, dice, un día como el de hoy, mi maestro, que me parece tan hermoso que se reconozca al maestro, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar, él había recibido el premio Nobel, me niego a admitir el fin del hombre. Es muy duro porque cuando lo leía, yo pensaba que hoy nos toca repetir esa frase muchas veces, porque el mundo está en muchas guerras, estamos recibiendo noticias muy terribles, entonces nos toca refugiarnos en la literatura y ver cómo estos hombres que veían y que son los escritores como esponjas, ¿no? Como carne viva, nervios vivos de la humanidad, decían esta frase, me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal
que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábula que todo lo creemos, nos sentimos en el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos que quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio de escribir. Sus nombres y sus obras se me presentan hoy como sombras tutelares, pero también como el compromiso, a menudo agobiante, de quien adquiere con este honor, un duro honor que en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo con más de estas lecciones con las que suele sorprendernos el destino y que hacen más evidente nuestra condición de juguetes de un azar indescifrable, cuya única y desoladora recompensa suelen ser la mayoría de las veces la incomprensión y el olvido. Es por ello apenas natural que me interroga, allá en este trasfondo secreto en donde solemos trasegar con las verdades más esenciales que conforman nuestra identidad, ¿cuál ha sido el sustento constante de mi obra? ¿Qué pudo haber llamado la atención de una manera tan comprometedora a ese tribunal de árbitros tan severos? Confieso sin falsas modestias que no me ha sido tan fácil encontrar la razón, pero quiero creer que ha sido la misma que yo hubiera deseado. Quería creer, amigos, que este es una vez más el homenaje que se le rinde a la poesía cuya virtud el inventario abrumador de las naves que numeró en su Ilíada el viejo Homero está visitando por un viento que le empuja a navegar con una prestancia intemporal y alucinada. La poesía que sostiene el delgado andamiaje de los tercetos de Dante, toda la fábrica densa y colonial de la Edad Media. La poesía que con tan milagrosa totalidad rescata nuestra América, el más grande, y donde distilan su tristeza milenaria Pablo Neruda, nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esa enérgica, secreta vida cotidiana que cuece los garbanzos de la cocina y contagia el amor y repite las imágenes de los espejos. En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y su permanente victoria sobre los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo con toda humildad como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardosa y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre y la mujer.
la poesía. Entonces, pues muchas gracias por escuchar este pasaje, porque esa gratitud y esa manera de hablar de lo que es la poesía me lleva a decirles por qué soy macondiana de corazón. Soy macondiana de corazón porque creo que la literatura sale del barro, sale de la tierra, sale de lo más elemental, lo más humilde y lo más concreto que tiene el ser humano. Es esa vida cotidiana, la de todos los seres. Yo soy una persona que trabaja en la política cultural, en la gestión cultural como ustedes. Y hablamos mucho del derecho a la cultura, como los derechos culturales, como los derechos de los hombres. Entonces, yo me doy cuenta que antes que el derecho, antes que la norma, está algo que es muy importante y es que toda la gran literatura sale de la voz de la vida cotidiana, de esos garbancitos que se están cociendo en el calor de la estufa. Y lo que yo más admiro hoy en día en los escritores y que me parece la mejor política cultural es la de estos círculos de lectura como los que ustedes están haciendo ahorita, la de ese creer que en todas las Silvanas, en todas las Esteres, en todas las personas que están ahí presentes y hay un escritor en ciernes y que esa palabra la queremos escuchar y la queremos oír. Yo creo que lo que hizo García Márquez fue, antes que leer a Cervantes, a Kafka, a todos esos escritores que él leyó, fue escuchar a su abuelita y a su abuelo, contarle esas historias. Entonces, nosotros tenemos que lograr revivir la palabra y la oralidad, revivir nuestras historias cotidianas, imprimirlas en ediciones populares y seguirlas transmitiendo en estos círculos de la palabra. Yo quería decirles que yo quiero mucho al Coronel, porque el libro del Coronel, pues habla, es un libro hermoso, hermoso, que tiene dos personajes, ¿no? A mí me tocó ver las obras de teatro que se montaron, los venezolanos hicieron un coronel muy hermoso, ¿no? Y está esa historia, yo todas las mañanas cuando le pongo café a la cafetera, el café molido, y lo saco de un tarrito, me acuerdo de cuando al coronel ya no le queda casi café en el tarro y pues los muchachos quieren vender el gallo, ¿no? Y los muchachos no quieren vender el gallo para comprar comida, ¿no? Y entonces la esposa está ahí con las cabezas en las manos y no sabe qué hacer. Fíjense que ese coronel y esa esposa no tienen nombre, porque García Márquez tenía el poder también de generar unos arquetipos que se nos quedan metidos entre la piel y el corazón. Esa Úrsula Iguarán, ese coronel, esa esposa del coronel allá que fue pues a pedirle prestado al cura del pueblo que anotaba a los que iban al cine para no darles la comunión, ¿no? Entonces, esos no tienen nombres, porque es como una tragedia griega. Al no ponerles nombres, al no darles nombres, los eleva a esos arquetipos griegos, ¿no? Entonces, pues, quería leer un pedacito de El Coronel, pero se está haciendo tarde y entonces mejor les cuento una historia muy divertida del pueblo de García Márquez. Pues resulta que en Macondo, en este año, ellos tienen un escudo de Macondo, ¿no? Se los quiero mostrar. En el escudo de Aracataca, no sé si los ven ahí, ¿no? En el escudo de Aracataca hay unas manos, hay unos machetes y los bananos,
unas manos de labrador y hay una vaca, una vaca que está acá. Y el alcalde llevó al consejo la posibilidad de cambiar la vaca por un libro y las mariposas de García Márquez, ¿no? Las mariposas amarillas, que tanto también la canción y los vallenatos de Colombia las celebran, ¿no? Y entonces se armó un tierrero con eso en Aracataca y que todavía están peleando, porque hay unas personas que no quieren dejar que quiten la vaca del escudo y pongan el libro, ¿no? Entonces, pues esa es la historia macondiana con la que termino este pequeño recuento de mi vida alrededor de García Márquez. Una vez me lo encontré en un ascensor, ¿no? Yo entré al ascensor y yo sabía que él iba para la casa de un periodista de Alternativa, una revista de izquierda en la que él escribía. Y yo, que estaba tomando un helado, no sabía qué decir. Y yo decía, no puede ser esta dicha, ojalá que este ascensor se trabe, decía yo. Y él muy querido me abrazó. Después tuve oportunidad de compartir con él en la casa de mi papá, en un almuerzo. Yo ya estaba trabajando en la cultura, tuve esa gran oportunidad. En todo caso, pues les agradezco mucho porque nos hermana la literatura, nos hermana la oralidad, nos hermana nuestras lenguas, ¿no? Yo tengo un libro que se llama La voz de los hermanos mayores. Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas Kogi y los indígenas Arhuacos, ellos piensan que ellos son nuestros hermanos mayores y que nosotros los que vivimos en las ciudades, los mestizos, somos los hermanos menores. Entonces, pues ellos cuidan de las lenguas que nos hacen tan rica y nuestra diversidad. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación que me llena de regocijo y pues celebrar nomás con ustedes esta amistad profunda. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ha sido una maravillosa narración, nos encantó, nos gustó muchísimo el contacto con García Márquez, nos parece un privilegio muy grande el que tú has tenido a través de tus padres y en toda tu vida a él. Reconocemos a García Márquez como lo que ha sido y es, y nunca dejará de ser en realidad, en memoria y en todos los libros que hemos leído de él y al que nos hemos a la personalidad a la que tú nos has aproximado esta noche. Quiero agradecer de todo corazón esta presencia. Todas las señoras acá te felicitan y te agradecen muchísimo. Clarisa, muchas gracias. Aquí estamos teniendo también una exposición de libros y casualmente unos periódicos de las mujeres, escritos por mujeres, ¿no? Libros escritos por mujeres, ¿no? Sí. Y curiosamente también cumplen más de 100 años. Estas mujeres que hace 100 años se animaron a escribir algunas cosas y otras más modernas y más actuales que obviamente también se dedican a lo que te dedicas un poco, a rescatar la cultura, a hacer política cultural, a apoyarla. Creemos que esta noche ha sido muy enriquecedora, muchísimas gracias y quisiera por favor darle la palabra a la señora Zaida de Morató para que nos clausure este hermoso acto. Buenas noches, distinguida conferencia. Hoy, en homenaje al Día del Libro, deseo expresar tras este episodio que resume que el libro es finalmente el objeto de la fuerza, el valor, el alimento, la antorcha del pensamiento, el manantial del amor.
La lectura de un libro es pasión, es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Un libro abierto es un cerebro que habla y nos transporta a tiempos y lugares remotos. Hoy tuvimos el grato honor de invitar a la escritora Clarisa Ruiz, gestora cultural, quien ha propiciado este brillante e importante conversatorio, hablándonos de ese gran escritor García Márquez, de su vida y sus obras. Va nuestro reconocimiento y agradecimiento para ella en esta noche de cultura literaria. Asimismo, nuestro agradecimiento a toda la concurrencia presencial por enaltecer con su asistencia este simposio. Con estas palabras doy por clausurada esta ceremonia, no sin antes invitar a pasar por la pequeña exposición de libros de autoría. Muchas gracias. Buenas noches. Finalmente, el Club de Libros Viviana Estrada Sáenz quiere otorgarles el certificado de reconocimiento a la licenciada Clarisa Ruiz Correal en reconocimiento a su valiosa participación en el acto de homenaje internacional del libro y los derechos de autor. Querida Clarisa, queremos llegar a este certificado que con todo cariño te otorga el libro. Viviana Estrada Sáenz. Muchas gracias, licenciada. Pasamos, por favor, a la exposición de los libros que están a la entrada del lugar. Y le podemos invitar también a ver a Clarisa, nuestra gran producción de Oslo particularmente, y la gran producción de, aunque hay escritores extranjeros, pero que han sido muy leídos en Oslo. Gracias. Clarisa, vamos a verlo. Sí. Bueno, Clarisa, estamos mostrando ahora algunas publicaciones de 1923 exactamente, de un periódico pionero escrito por mujeres de 14, 13 años que se animaron a escribir sus experiencias solicitando muchísimas cosas muy adelantadas para su época. Estas voces femeninas se multiplicaron en otros departamentos, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre, donde también habían otras revistas, otros periódicos, como Aspiración, Anhelos y Ecofemenino. Luego tenemos aquí algunas escritoras, una muy reconocida que es Lupe Cajías, que hace una biografía muy interesante sobre Juan Lechín, que fue un líder sindical de los años 50, que tuvo muchísima influencia en lo que fue el sindicalismo boliviano. Y tenemos algunos textos escritos por mujeres para mujeres, de Beatriz Rosell, de Jimena Medina Celi, precisamente, rescatando también las experiencias de mujeres de diferentes ámbitos de la cultura y la sociedad. Y luego está Elba Mejía. Elba Mejía es
Muchas gracias, Clarice, por tu participación. Realmente fue enriquecedora. Nos gustó mucho saber de alguien de primera mano que haya conocido a nuestro gran escultor Gabriel García Márquez. Y bueno, les invito a que después de pasear esta nuestra pequeña exposición, se dé por todos lados.